Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en el espacio de las redes sociales de Cristian Ceballos, Tu Propio Camino, el espacio de Escuela Ética, en un encuentro, especial, encuentro de cierre de año 2016, de apertura de 2017, y hoy me acompaña un gran amigo que hace rato que no nos encontramos, y tuvo la amabilidad de decirme, hey, ¿qué tal si hacemos un video? Y dije, bueno, me parece genial, hagámoslo. Él es Steve Locke, a quien ya pasaré a sumar en unos minutitos, y vamos a hablar del efecto de la conciencia sobre la materia. Así que bueno, les aseguro que va a estar más que interesante lo que estaremos abordando. Recordarte además, aprovechando acá la intro, que en marzo de 2017, a todos los amigos que estén por España y tengan ganas de acompañarme, pues estaré por allí brindando talleres, estaré por Sevilla, estaré por Madrid, por Valladolid. Así que bueno, a los que gusten acompañarme, cuando esté ahí en España, escriben aquí al correo que aparece, contacto@tupropiocamino.org, y les hago llegar la información. Y da la casualidad que mientras yo estoy yendo hacia España, el amigo Steve, que se encuentra en España, viene hacia Argentina, hacemos intercambio. Así que paso a saludar a Steve y de paso que nos cuente qué va a andar haciendo por acá, por Argentina. Steve, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Muy buenas también, es un placer volver a encontrarte por aquí. Y pues sí, así tal como dices, pues yo también estaré en Argentina, pues aproximadamente entre el 10 de marzo hasta el 21 de marzo aproximadamente, dependiendo pues cómo voy a pillar los vuelos de avión, ¿verdad? Pues sin más, gracias también por invitarme, o bueno, entre los dos que lo hicimos. Bueno, Cristian, ¿de qué vamos a hablar hoy? Una preguntita antes. Si alguien te quiere contactar para averiguar tu itinerario por acá, ¿cómo te contacta? Muy bien, pues veamos, vamos a poner aquí también mi email, supongo. Ahora yo no lo tengo así organizado para que se vea en la pantalla, pero física de la creación, todo junto, @gmail.com. O también en Facebook, busca mi nombre como Steve Locke, simplemente tal como está, aparece también aquí en la descripción. También puedes contactarme a través de mi web, que es fisicadelacreacion.com, y hay mil maneras más. No, una paloma mensajera. Sí. También funciona para el caso. Bien, bueno, vos hace rato, digo, hace unos cuantos años, que venís con la temática de la física de la creación, ¿verdad? Mismo cuando hicimos el encuentro, creo que fue hace un año aproximadamente, un poquito más, pues Creo. un poquito más puede ser, ¿verdad? Es que el tiempo pasa rápido. Bueno, ahí hiciste una descripción mucho más detallada de lo que abordás a través de los distintos talleres que brindás al respecto. Y hoy, bueno, el tema que surgió para que conversemos, que me resulta más que interesante, es esto del efecto de la conciencia sobre la materia. Sobre todo porque en lo cotidiano es muy difícil entender que eso que es tan real, tan denso, que es nuestra realidad y los objetos que la conforman, en realidad son producto de algo que no es denso en absoluto, que no es nuestra conciencia, y que es nuestra misma percepción del mundo el que le da esa categoría de denso, pero a nivel de nuestra conciencia ocupa otra. Exacto. Eso como la presentación del tema. Así que bueno, contame un poquito vos también, a ver, desde la física de la creación, el efecto de la conciencia sobre la materia. Muy bien, simplemente quiero recalcar que el término creación en este caso no se refiere a la creación del ser humano, no tiene ninguna conexión con la religión en absoluto, simplemente quiere decir que nosotros somos creadores, que podemos crear realidades paralelas, y todo esto se basa en física, en cierto modo. Pues veamos. Todo esto de que realmente nuestros pensamientos o nuestra conciencia tiene efecto sobre la materia, sobre la realidad física,
empezó ya hace más de 200 años atrás, porque fijaos que empezó con el científico físico Thomas Young en 1801, cuando él hizo la primera vez el experimento de la doble rendija. Pero lo que él hizo, de hecho, es soltar o proyectar un fascículo de luz con muchos fotones de golpe, y ha visto digamos, llamémoslo una pantalla de registro, un patrón de sombras, mejor dicho, patrón de luces, si quieres, de barras de luces múltiples. Y en aquel momento no se podía explicar por qué pasaba esto si solamente habían dos ranuras. Entonces se suponía que pues estos fascículos de luz o fotones, al cruzar las dos ranuras, se chocaban uno con el otro, es decir, creaban interferencias y provocaban detrás de eso pues ese patrón de múltiples barras de luz, digamos así. Imagínatelo como si fuera una barra de código de barras, más o menos, pero no tan diferenciado, sino que más o menos similar. Bien, entonces, lo que ocurrió mucho más tarde, que se ha podido ya repetir en laboratorio, ahora no voy a describir exactamente todo el procedimiento que se ha hecho, porque es bastante complejo, sino que el tema del observador, o la teoría del observador, y también lo que la teoría en física cuántica lo denomina simplemente lo que nosotros llamamos pues el efecto de onda-partícula, o la dualidad onda-partícula que aparece en este experimento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere expresar? Que cuando una máquina dispara una sola partícula, no muchas como en el caso de Thomas Young, dispara una sola partícula, esa sola partícula, al parecer, cruza ambas ranuras a la vez, porque produce el mismo efecto que anteriormente en el caso de Thomas Young, es decir, múltiples columnas de luz, por ejemplo. Y cuando esa misma partícula, o una partícula similar, está siendo observado, cambia su comportamiento. Eso quiere decir que automáticamente, en vez de un patrón múltiple de barras de luz, se aparece en la pantalla solamente dos barras de luz. Eso quiere decir que, al parecer, la partícula elige una de las dos ranuras. La siguiente partícula también elige una de las dos ranuras. Y entre los dos, por ejemplo, o entre varias, crean este patrón de doble columna solamente, no múltiples columnas. Eso podría... Lo que pasa es que tampoco hemos hecho esta charla muy bien preparada. Me refiero que tendría que traer una pizarra y hacer unos dibujos para que pueda representarlo de alguna forma más representativo, para haceros unos gráficos bien hechos, para que lo comprendáis más profundamente. Entonces, ¿de qué se trata? Es que, sencillamente, volviendo al tema de que la teoría del observador viene de allí, que cuando se observa hay un comportamiento, cuando no se observa hay otro comportamiento diferente. Eso quiere decir que es realmente un comportamiento sin explicación, ni siquiera hoy oficialmente en la física cuántica. Eso, lo que los físicos cuánticos simplemente dicen, que no hay explicación de esta medición. Puedes preguntar a cualquiera de ellos: dime cuál es el problema con la medición, y todos te dirán lo mismo, es que no se explica. Es decir, cuando nosotros
ponemos conscientemente con una intención de medir algo, un comportamiento de una partícula, esa partícula al parecer, sabe qué es lo que yo pretendo. Por lo tanto, cambia su comportamiento. Si yo no estoy midiendo, entonces, al parecer, actúa al azar, pero actúa como una onda. Porque, ¿qué ocurre entonces? Ocurre que nos da, a nosotros nos da todas las probabilidades de choque, digamos así, choque contra la pantalla de registro, dicho de esta forma. Pero en cuando nosotros lo medimos, quiero ver por cuál de las dos ranuras cruza, entonces me da una opción, o a la izquierda o a la derecha. Entonces se me proyecta en la pantalla de registro como si fueran las sombras de las dos ranuras, pero no es que sea sombra, sino que eso es barra de luz, pero es como si fuera la sombra de las dos ranuras, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces, esto es algo asombroso. ¿Cómo es posible que cada vez que yo quita este aparato de medición, o puede ser de otra forma, que podemos crear un ambiente de gas, por ejemplo, o un ambiente de electromagnético, que sencillamente la partícula cuando cruza la ranura vaya a producir disturbios en este campo de gas o en este campo electromagnético, que me diga a mí que, mira, aquí está puedes observar en la grabación cómo ha causado un disturbio ligero, esto significa que ha pasado por aquí. Entonces yo puedo medir que realmente la partícula ha pasado por esa ranura o por la otra. Entonces, pero cada vez que yo pongo un medidor, la partícula actúa de una forma. Cuando no hay ningún medidor, actúa de otra forma. ¿Qué significa onda? Si nosotros hacemos exactamente el mismo procedimiento, digamos, pero en agua, imagínate agua, si tiramos una piedra al agua, esta piedra causa ondas circulares, ¿verdad? Pues estas ondas circulares se propagan cuando esta onda cruza las dos ranuras al otro lado del panel, digamos así, ya crea, digamos así, dos ondas, no una como al principio, sino que dos, porque hay dos ranuras. Estas dos ondas sí que al propagarse, al crecer, digamos, si lo muestro de esta forma, al crecer, cuando se propaga, se interfieren uno con el otro. Esto puedes probarlo incluso en tu casa. Tiras dos piedras y verás que en un punto empiezan a cruzarse. Y estos cuando se cruza, se causan muchas ondas, interferencias, que se llaman interferencias, y esto, al propagarse en una pantalla de registro, marcarán varias olas, o sea, muchas olas. De esto se trata. Entonces, realmente la partícula se suponía que, espera un momento, que esto debería ser materia, ¿verdad? Si esto es materia, entonces no debería hacer como si fuera onda. ¿Cómo es posible que se comporta como onda si sabemos que es un protón, o sabemos que es un quark, o sabemos que es un electrón, o si sabemos que es, no sé, lo que sea, un fotón mismo? Pero si es partícula no puede ser onda. Pero verás, aquí está el dilema justamente de la ciencia. Es que, ¿qué es entonces la materia? ¿Sí? Por eso decimos que la materia no es otra cosa que energía condensada. Por lo tanto, mientras no hay un observador, se comporta como energía, que entonces nos da todas las probabilidades, como si fuera, a ver, por mi entendimiento sería como las células madres que no tienen un propósito definido aún. Solo después tendrán... O sea que todas las energías tendrán un propósito definido cuando se les observe. Si no se observa, no tiene ¿cómo decir? Ninguna finalidad determinada. Es energía. Ya está. Todo lo que nos rodea ya son materia observada, porque hemos creado materia observada.
Pero mientras no, esta energía pertenece al campo infinito, digamos campo cuántico, fuente, lo que quieras, fuente de energía, y hasta entonces permanece como energía, como onda. Por eso, al parecer que la conciencia o la intervención consciente del ser humano interviene en el comportamiento de esa partícula. No sé qué opinas tú, para dejarte hablar también. No, te estaba haciendo señas porque, digo, lo que decís es sumamente interesante. Me recuerda mucho digamos, esta práctica que vos mencionás, bajo otra lógica, al experimento del gato de Schrödinger, ¿no? Ese gato de que está Muy bien. vivo o muerto a la vez, pues no se sabe. Para que no lo conocen, búsquenlo en internet, lo van a encontrar. No, pero es básicamente lo que dice, que hay un gato dentro de una cajita en donde hay dos compartimientos, que uno tiene un veneno y el otro no. Y bueno, la pregunta es a cuál compartimiento entrará. Y si entra al compartimento, obviamente, donde está el veneno, el gato muere. Si no, el gato vive. Y la conclusión dentro de esta lógica que vos marcas es que mientras está dentro de la cajita, sin que haya alguien que esté intencionando sobre el experimento, el gato está en los dos estados simultáneamente. O sea, puede estar vivo o puede estar muerto. Que cuando el experimentador, en este caso, le pone su intención, es el que termina desencadenando que una u otra, digamos, compartimiento se abra y el gato, bueno, o vive o muere. Ahora, eso como parte del experimento. Entender también que la ciencia como tal, pues ha intentado explicar y llega hasta un punto, como bien decías, ¿no? Pero también llega un punto en donde inclusive la física cuántica, que sería la rama más avanzada que tenemos hoy a nivel de la ciencia, llega a un punto donde no encuentra respuestas. También decir que muchos descubrimientos de la física cuántica actuales, yo voy a cambiar la palabra, redescubrimientos, están muy asociados a cuestiones que encontramos, por ejemplo, en los Vedas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablan de los ciclos, de cómo se ha creado el universo, del Big Bang, de los estados de conservación de la materia, de expansión, ¿no? Cuando en los textos Vedas lo encontramos a través de Brahma, Vishnu, Shiva, ¿no? Que es el estado de creación, conservación y destrucción de la materia. Bueno, muchas cuestiones de la física cuántica, por eso inclusive dentro de la física cuántica, que es lo más avanzado a nivel de ciencia, una de sus teorías más avanzadas, que es la teoría M, esta teoría de las cuerdas, Sí, sí. es lo que más se acerca al hermetismo, hacia la enseñanza pura, como tradición, digamos. O sea, mientras más avanza la ciencia, más se acerca a lo que desde hace milenios nos cuentan algunos textos sagrados. Lo que, además de esto quería decir, y ya te paso nuevamente la palabra, es explicar desde el hermetismo cómo se concibe en la creación de la materia, como para integrar y anudar ambas temáticas. Bien decías que, ¿qué es la materia? Me pareció, digamos, todo un camino maravilloso para llegar a preguntarte en realidad qué es la materia, porque es algo denso o es una energía. En realidad, claro, lo que hay son estados de materia, que es muy distinto. La materia tiene distintos estados, pero en su estado puro, la materia es como bien decías, una masa energética, ¿no? Por eso va tomando la forma del molde que lo contiene, ¿no? Como el agua, es esto, ¿no? Cuando vos decías esto de que el observador le pone una intención, en realidad podríamos decir que el observador a esa materia le pone un molde. Y al moldearla, entonces esa materia cambia de estado y toma más densidad. Acá se anudan dos temas. Uno, entender que dentro de los estados de la materia, el estado cero, por así decirlo, es esto que se conoce como el plasma, ¿no? El plasma como estado cero de la materia. Y recordar que el plasma es una energía que está en estos momentos, sobre todo desde hace un tiempo atrás, por cuestiones planetarias, que entramos en lo que se conoce como el cinturón de fotones, desde el Sol central, desde Alcione, pues estamos digamos, respiramos plasma todo el tiempo. Por eso es que hay muchos procesos que están totalmente acelerados, porque es como si tenemos mucha materia prima en estos momentos. Hay mucha materia prima en el ambiente, entonces todos los pensamientos que vos tengas se transforman en realidad.
Lo que sucede acá es, entonces, entender, como también bien decías, ese misterio de la onda transformándose en partícula que la ciencia no entiende. Yo desde el hermetismo digo lo siguiente: ¿qué es lo que hace que de repente una onda se transforma en partícula? Bueno, ahí en el chat que estaba leyendo los comentarios, alguien, intuyendo quizás a dónde iba el tema, lo preguntaba y vamos a confirmarlo. ¿Qué es lo que hace que de todas esas rangos, vos llamabas estas ondas de choque, ¿no? O sea, de todas esas múltiples posibilidades que te brinda la materia en su estado puro, ¿cuál es la que detona en realidad? ¿Y por qué detona una y solo una de todas las infinitas posibilidades? Y acá es donde viene la clave. La clave está en tu estado emocional. Es tu energía emocional, tu emoción del momento, es lo que le imprime la inyección, como si de repente a una máquina le conectaras mucha más electricidad, y eso hace que ese estado de energía, de esas múltiples posibilidades, es la que se transforma en realidad. Por eso es importantísimo el estado emocional al momento de, bueno, cuando querés crear algo, digamos, ¿no? Porque ese estado emocional es lo que le va a imprimir, lo que va a hacer esa transformación, como bien decías, de onda a partícula, que es lo que va a decantar. También entender que es un proceso, porque la materia va tomando distintos estados, y es un proceso lo que conlleva que se transforme desde su estado de plasma a su estado denso, y que se solidifique dentro de ese molde que vos, al percibirlo, le das. Entonces, bueno, quería, digamos, contarlo aquí, y ahora sí, como para darte el paso, entender también algo, porque mucha gente dice, pero mi realidad, yo quiero una cosa, pero mi realidad es otra. Entonces quiere decir que no hay una conciencia atrás, porque si fuera consciente mi realidad sería distinta. Bueno, acá donde empieza la otra parte del tema, que es entender que tu conciencia y tus emociones están programadas. Y al estar programadas, no depende de tu estado consciente. Y cuando hablamos de conciencia, no hablamos del estado cotidiano de conciencia, el de darte cuenta que el estado, que yo digo biológico, o sea, el de levantarte a la mañana, te bañás, desayunás, vas a trabajar, la energía que requerís para las actividades habituales, ¿no? Para todo lo habitual. Sino, la conciencia es el estar en presencia de ese momento. Es transformar ese hábito en habitar ese hábito, digamos, ¿no? Como los griegos ubicaban entre el etos y el etos, digamos. Así que bueno, un poquito esto, y te paso la palabra. Vale, muy bien, pues sí, tal como dices, la emoción. Y muy bien la pregunta, ¿por qué no tengo yo aquello que deseo, por ejemplo? No sé si habéis visto algún vídeo anterior que hice también con Paz Mundial. Justo acabamos de hacer uno sobre pensamiento manipulado. Veréis, todos nosotros somos creadores, y de hecho nosotros ya estamos manipulando la materia, ya lo estamos haciendo, pero inconscientemente. ¿Por qué no logramos aquello que deseamos? Porque estamos condicionados a no lograrlo. Es decir, todo nuestro sistema de pensamiento, o digamos así, esquemas mentales, patrones mentales, todos estos están de un cierto modo manipulados, digamos así, interferidos a través de la cultura, de tradiciones, de condicionamiento milenario, ¿sí? Para que tengamos una vida de modo que lo tenemos. Entonces, estamos creando realmente realidades paralelas, dicho de esta forma, que ya existen, que estamos experimentando en ese mismo instante, pero los estamos creando inconscientemente, automáticamente. Ahora, el tema es, ¿qué hago para que yo pueda crear aquello que deseo? ¿Sí? Digamos así, manifestar, si alguno no se prefiere esa expresión, ¿no? Manifestar mi deseo. Pues bien, esto significa realmente es crear conscientemente, es decir, tomar conciencia de que yo puedo hacer eso, que yo puedo influir en la realidad que estoy creando.
Es decir, puedo crear mi deseo y experimentar mi deseo a voluntad. Bien, veréis, tengo que empezar con otra teoría cuántica para que veáis. Pero antes de decir la teoría, tengo que decir, tal como bien has dicho, Cristian, la emoción es la clave. La emoción tiene una frecuencia que tiene que coincidir exactamente con aquel estado de ánimo que yo tendría en el momento cuando ocurre mi deseo. Digamos así. Generar antes, a priori, aquel estado de ánimo que yo prefiero sentir cuando ocurre mi deseo. Ahora veréis, ¿por qué no ocurre? Aún así yo digo, vale, ya he sentido eso, y he visto que no ha ocurrido nada después. Pues es muy simple, porque esto confirma la teoría cuántica. Es que no he tenido la constancia de esa frecuencia, de esa emoción. ¿Qué dice ahora voy a decir cuál es la teoría? Dice la teoría cuántica que si nosotros tiramos una piedra al agua, al río, pues claramente que el choque va a crear ondas circulares que entonces van a expandir. Bien, dice, pero la teoría dice también, pero luego esa agua o el río se alisa de nuevo, es decir, que no habré cambiado nada. Aquí hay un detallito que esa misma teoría ha omitido, es decir, entre los cuánticos yo no lo comprendo. ¿Nadie se ha dado cuenta de eso? ¿Nadie? Porque no se habla entre ellos de este aspecto. ¿Qué ocurre? Como en todas las ecuaciones matemáticas sabemos que existen variables y constantes. Pues hay un variable que paradójicamente tiene que ser un constante, que es la constancia. ¿Qué ocurre? Vamos a modificar la teoría. Digo, ¿qué pasa si yo sigo tirando piedras? Ahora imagínate esto, sigo tirando piedras. Eso causa que en el fondo del río se acumulen estas piedras. Imagínate que detrás de mí tengo una montaña de montones de piedras, no se me acaban. Y yo sigo tomando de allí piedra y entonces tiro piedras al río constantemente. Pues en el fondo se acumula hasta que llega un momento que sale fuera del río y me está generando una pequeña isla. ¿Qué he hecho? He desviado el río, ¿verdad? He desviado el río. ¿He hecho un cambio? He hecho un cambio. Y hay otro modo también. Ahora, antes de que salga a la superficie, ¿qué ocurre? Que las ondas que producen las piedras al caer no cesan. Siempre hay olas, digamos así. Siempre hay ondas que llegan a la orilla. Y en la orilla, ¿qué causan las olas? Del mar mismo. Piensa en el mar. Llegan las olas a la orilla. ¿Cómo se llama esto? Y lavan la orilla continuamente. ¿Qué es? Ahora me dirijo no a ti, Cristian, sino a la gente. O sea, ¿qué son estas cosas? ¿Qué es? ¿Qué causa? Efecto de erosión, ¿verdad? Erosiona la materia también. Pues esto significa la constancia, amigos míos. Si yo mantengo esa frecuencia de la emoción adecuada, entonces voy a erosionar, entre comillas diría, erosionar el campo cuántico, si quieres, las energías para condensarlos en materia. Y para daros un ejemplo concreto, documentado, real, que es mundial, que lo conoce todo el mundo, es el siguiente. Igual conocéis la película, o es un documental de hecho, Cracking the Code en inglés, que sería pues rompiendo el código, donde un grupo de cirujanos en una clínica en Estados Unidos han reunido a bastantes personas con problemas de rodillas, por ejemplo, y hay dos de estas personas que también participan en el vídeo, pues dando su
entrevista, digamos, su testimonio, y pasa lo siguiente: uno de estos pacientes tenía una de sus rodillas destrozada completamente, no se podía reparar, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Va a este médico porque escucha que es fantástico, que él puede ayudarle y tal. Tenía una creencia, una convicción absoluta que ese cirujano puede repararle la rodilla. Ese cirujano, pues vale, hace los análisis, le meten una microcámara y tal, y dice: señor, lo siento, no puedo hacer nada. Está absolutamente destrozado, no puedo hacer nada. No hay de dónde tomar materia, de dónde voy a reconstruirlo, ¿no? A no ser que vamos a poner una prótesis, ¿no? Pero no, él insistía que no, por favor, yo sé que usted es un artista y tal, y sabe hacerlo, entonces por favor, que, bueno, insistiendo demasiado, ya, entonces el cirujano decidió reunirse con su equipo y decidieron hacer una cirugía placebo, tal cual, así lo llaman. Una cirugía placebo. ¿Qué han hecho? Todo el equipo han participado en una cirugía falsa, es decir, no han hecho nada. Han abierto la piel, han metido otra vez una microcámara, estaban mirando dentro y simplemente, bueno, el paciente tenía una parabana por aquí a nivel del pecho para que no vea lo que están haciendo. Estaba anestesiado desde la cadera para abajo, porque claramente lo que han hecho es llevar a cabo todo el protocolo prescrito para la cirugía. Y lo que ocurrió es que sencillamente, pues decía el cirujano: pásame el bisturí, límpiame la sangre por aquí, muy bien, ahora estamos limpiando el cartílago, y estaba moviéndole la pierna, y el paciente pues no estaba dormido por completo, sino sentía cómo se le mueve la pierna. Y estamos limpiando, yo qué sé, hacemos un montón de cosas, igual ha durado 1 hora, 2 horas, no recuerdo exactamente. Al final, pues suturamos, todo bien, ok, a la recuperación. Pues la magia aparece durante la recuperación, porque el paciente sabía todo el rato y con la emoción que, ay, por fin voy a poder caminar, ahora a la recuperación voy a recuperarme, ¿no? Con total convicción que esto ya ha ocurrido, que el cirujano lo ha conseguido, pero no han hecho nada, en absoluto, nada. ¿Quién ha hecho entonces? El propio paciente ha hecho la recuperación, es decir, ha creado más átomos, se ha reconstruido su propio cartílago, su propio menisco, lo ha reconstruido él mismo. ¿Por qué? Porque él es creador, como todos. Entonces, ¿cómo se explica eso? Por simple placebo, la gente dice: no me lo creo, espérate un momento, esto realmente es crear masa de materia. Sí, claro. Podría ser que no sea simple placebo, sino que es realmente manifestación de materia sólida. ¿Sí? Excelente el ejemplo, ¿eh? La verdad está muy bueno. Hay una frasecita que me venía a la mente mientras hablabas. Yo aquí dentro de lo que son las actividades de escuela ética, pues siempre hay una frase que digo, ¿no? Le pregunto: ¿cuál es la diferencia entre un iniciado y un maestro? Y por lo general todo el mundo te responde que tiene que ver con que sabe más. Y yo siempre digo: no es una cuestión de que sepa más. La diferencia entre un iniciado y un maestro es la práctica. O sea, la práctica hace al maestro, que es esto que vos decías, ¿no? Con el tema de la constancia, es fundamental. Está genial eso que dijiste, vos lo explica a la perfección. Si vos, obviamente, que haces una mínima intención de cambio y después nunca más, pues no hay energía suficiente, como bien mencionabas, para erosionar, que me pareció genial la integración, ¿no? La metáfora, digamos,
¿no? Esto de erosionar esa materia. Tiene que ser con constancia, y eso es la práctica. ¿Cómo hemos adquirido nuestros hábitos? Los hemos adquirido por repetición. O sea que son hábitos de los cuales, al transformarse en hábitos repetitivos y automáticos, después perdemos la conciencia de cuándo sí y cuándo no utilizarlos. La conciencia sobre el hábito, lo que lo hace consciente, es transformar ese hábito en un estado consciente donde vos tengas la oportunidad de elegir. Y con la repetición hay ciertos hábitos que también vas a aprender a automatizar, pero es la práctica. El secreto es la práctica y es la constancia. Por eso el camino de la enseñanza es un camino de constancia. O sea, el secreto no es avanzar rápido, el secreto es avanzar como el caracol, despacito pero constantemente, ¿no? La liebre la carrera la perdió, digamos, básicamente. Sí, bueno, me parecía genial, bueno, quería decir esto porque realmente es espectacular el ejemplo. Hay una pregunta, perdón, que estaban haciendo en el chat que me parece sumamente interesante, que tiene que ver con esto de el sonido, o sea, digamos, qué influencia la palabra, y esto es fundamental, sobre la creación de la materia. Y bueno, básicamente, al menos de mi parte, decir que toda emoción, que sería el campo emocional que hablábamos, para generar esa fuente de materia que erosione después, como hoy vos mencionabas, va a estar dirigida por nuestra palabra, porque así como hay estados de materia, la emoción también es un estado de materia que es el energético, pero hay un estado anterior, o sea, más sutil, que es la palabra. Nosotros creamos nuestra realidad con la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra palabra crea nuestras emociones. Nuestros estados de ánimo son creados por nuestra palabra. Hay también una situación que yo marco mucho, y vos lo dijiste a la perfección, que es esto de que tengo que sintonizar esa emoción, ¿no? Esa onda, esa frecuencia del momento que yo quiero alcanzar eso, ¿no? Yo siempre lo digo así. Si vos lo que querés es comprarte un auto, la emoción que tenés que sentir no es cuando lo estás manejando, porque eso quiere decir que ya lo tenés, sino la emoción que vas a tener al momento de firmar el boleto de compra-venta del auto, que es el momento en que alcanzaste ese resultado. No como si ya lo tuvieras, sino el momento exacto en que vas a conseguirlo. Que esto también lo mencionabas, lo mencionabas vos. Así que bueno, realmente me parece genial. Ya estamos cerrando el programa porque bueno, van 40 minutos, pero bueno, te paso la palabra como para derivar el tema hacia el cierre. Pues mira, me gustaría decir sencillamente responder a esa pregunta que salió con la palabra, porque es mi opinión o mi punto de vista, es que muchas veces nosotros utilizamos palabras pero no tienen cargas emocionales. Es decir, incluso cuando se habla por ejemplo, la ley de la atracción, que hay que decir un montón de afirmaciones, ¿sí? Entonces, si estas afirmaciones son demasiadamente, ¿cómo lo diría yo? Habituales y demasiado, no sé, no tiene emoción, como que no te lo crees del todo, ¿sí? No te lo crees, entonces no lo dices con emoción, solamente son palabras vacías, no tiene carga emocional, no tiene esta energía creadora, digamos. Entonces, considero que no basta únicamente la palabra, sino que es absolutamente necesario la emoción, porque la emoción es la frecuencia más alta que la palabra, porque fíjate, la palabra es de 0, algo hasta, o sea, infrasonidos hasta ultrasonidos, que son más o menos 20-30 mil hercios, ¿sí? Que son ultrasonidos. Más allá aún queda un montón de espectro de frecuencias, ¿sí? Por lo tanto, lo que ocurre es que la emoción es muy superior a la palabra, al sonido. Por lo tanto, es necesario, creo yo, la emoción y el sentimiento para crear algo. Eso que vos decís yo lo resumo con otra palabra, que se llama coherencia. Siento, pienso y hago en una misma dirección, integradamente.
O sea, no alcanza con decirlo solamente, como tampoco alcanza con solamente sentirlo, y mucho menos alcanza con solamente hacerlo. Tenés que, eso que vos querés lograr en tu vida, tenés que sentirlo, tenés que pensarlo y tenés que hacerlo integradamente. Esa coherencia es lo que va a generar esa energía suficiente, imagínate la cantidad de energía que estamos hablando para modificar los estados de la materia. Bueno, esa cantidad de energía suficiente la conseguís a través de tu coherencia. Esa es la manera de entender por qué es integrado y no alcanza solo con la palabra, ni mucho, no alcanza solo con la emoción ni con el hacer. Es pienso, siento y hago en la misma dirección. Mi amigo Steve, bueno, ya estamos en hora de cerrar el encuentro. Realmente lo disfruté, pero muchísimo. Hasta me olvidé del calor que hace acá. Pues mira. Aparte al verte a vos con el pullover, me hice sentir frío, digamos, ¿no? O sea, claro. Pero bueno, muchísimas gracias por el encuentro. Y si querés recordarnos que vas a venir aquí a Argentina, las fechas y cómo te contactan. Digo, para la gente que se sumó con posterioridad al encuentro. Muy bien, pues entonces estaré entre el 10 y el 20-21 de marzo, pero en dos sitios diferentes, entonces os lo digo que lo sepáis. El 11 y 12 daré un taller en San José, Entre Ríos, y luego el 18-19, que también es fin de semana, en Rosario. ¿Ok? Entonces me podéis contactar en fisicadelacreacion.com, allí hay un contacto, o también directamente a mi email fisicadelacreacion@gmail.com. Y si me permites, Cristian, me gustaría terminar con una frase que viene de John Wheeler, que era colega de Einstein y de Bohr y de Planck, que dice lo siguiente: nosotros, que somos creadores, pero la frase no es exactamente así, sino que dice: nosotros no podemos imaginarnos un universo sin que nos contenga a nosotros, porque los ladrillos que construyen el universo son nuestros propios actos de observarlo. Y ya está. Entonces, amigos míos, observad, por favor. Observad y cread lo que os apetece. Muchísimas gracias, Steve. Realmente una hermosa frase como para cerrar el encuentro. Desearte un excelente cierre de año y un mejor 2017, tanto a vos como a todas las personas que tienen la habilidad de acompañarnos. Así que bueno, te envío un gran saludo, éxitos cuando estés por aquí, por Argentina, y yo ande por allí, por España, simultáneamente. Ahí ya tendremos la oportunidad en algún momento de generar una realidad, una burbuja de tiempo y espacio donde nos encontremos. Así que bueno, muchísimas gracias, te digo, lo he disfrutado muchísimo, y para todos ustedes, un gran saludo, un gran año 2017, y nos encontramos en el próximo programa, aquí en Tu Propio Camino, en el espacio, en las redes sociales de Cristian Ceballos. Muchas gracias. Gracias a ti también, un fuerte abrazo. Adiós. Hasta luego a todos.